Hola, tengan todos muy buena noche de viernes. Hoy es viernes 11 de septiembre. Es una noche de viernes un poco, bueno, entre calurosa, lluviosa y no sabemos cómo va a estar. Lo que sí sabemos es que no podemos bajar la guardia, no debemos bajar la guardia ante las medidas del COVID. Eso siempre se tiene que mantener incluso al interior de sus hogares. Hay que, por lo menos mientras todo esto dure, hay que tratar de ser más personalizado en todas las cosas que uno utiliza, sobre todo si usted tiene personas dentro de su hogar que se exponen a diario debido a sus trabajos. En especial en esos casos, se los digo por experiencia. Quiero agradecerles especialmente a todos los que me escribieron, a todos los que nos dejaron, toda la audiencia de plataforma de TVX, toda la audiencia de TVX, todos mis seguidores en redes también. Darles las gracias por estar pendientes de la salud de mi persona y de mi familia. En realidad yo no di positivo, sino que fue mi papá, ya muchos lo saben, me desearon bastantes deseos de mejora de su salud. En realidad a él le dio un COVID muy leve, gracias a Dios, estuvo con oxígeno, pero él tiene otras complicaciones en su condición de salud, que fue lo que en realidad le puso en una situación bastante vulnerable y lo tuvimos ingresadito en el hospital, pero él salió, dice, él, en forma de broma, él dice, el COVID me pidió cacao, dice mi papá, porque el hospital no paró en el teléfono platicando con todo el mundo, no para de cantar, él está súper contento, está bastante bien, solo que estamos pues en la espera de que salga de su periodo de contagio. Mi cuñado también dio positivo, tenemos a mi hermano también en aislamiento. Miren, esto es, de verdad es una cadena muy peligrosa. Esto es algo muy íntimo, pero quiero compartirlo con ustedes por la experiencia de cómo se vive, cómo se sufre en realidad esta enfermedad, cómo afecta psicológicamente. Ustedes no tienen una idea de que, por lo menos en mi caso, de verdad, gracias a Dios, que nuestra preocupación es de mantener aislados el resto, porque aquí hay muchos niños, mi mamá también es vulnerable, somos un grupo familiar grande y en realidad tenemos esa preocupación y es cuando otra vez regreso y pienso en toda y es lo que tenemos que hacer todos, esa empatía. ¿Cómo está toda aquella gente que no puede lavar dos veces sus utensilios de cocina, sus platos donde van a comer, no pueden lavarse las manos cada vez que tocan algo de metal o algo que creen que puede haber sido expuesto, que no tienen incluso sus alimentos? Miren, ya lo hemos conversado en otras ocasiones, yo lo sé, pero es importante que lo recordemos para que comencemos a crear esa cultura de empatía. Aquí tenemos unos índices de pobreza multidimensional muy grandes, que en realidad son personas, dentro de esos índices hay grupos que son todavía más vulnerables en esta situación de COVID, los abordamos en una de las plataformas. Y dentro de ese grupo son aquellas que no tienen acceso a todas estas cuestiones sanitarias, que no llegan a coger la basura, que no tienen acceso a agua potable para estarse lavando las manos. En fin, si usted tiene salud, denle gracias a Dios porque la tiene. Si sus familiares también la tienen, de gracias a Dios que la tienen. Todos han enfermado, cuídense, protéjanse mucho, no bajen la guardia. Con esta apertura que hubo de la economía o reapertura o reactivación de la economía, en realidad sí se ve bastante desorden afuera. Ya vimos que también la gente regresó a beber como que si no existiera el COVID. Aquí el problema no es de reactivación económica o no reactivación económica. Aquí tenemos una cultura que en realidad favorece mucho al alcoholismo, al desorden cuando beben. No hay verdaderas sanciones que nos tutelen de algún ebrio al volante, porque ya vimos lo que pasa, ¿verdad? Se escuchan y luego que ya no hay nada que hacer porque la investigación se perdió, porque definitivamente hubo un bloqueo intencional, o puede ser que no intencional, pero no justificado, de realización de actividades importantes que eran urgentes de haber realizado en el momento que sucedieron los hechos, cuando el diputado, saben que estoy hablando del caso del diputado, que hablamos el viernes pasado, pero en el instante en el que todavía habían rastros de alcohol en su sangre para hacer el alcotest, o en el instante que todavía habían rastros en su sangre del alcohol para hacerle la prueba toxicológica o de otras sustancias, era el momento oportuno de hacerlo y no después. Sin embargo, eso nos recuerda que tenemos una situación de vulnerabilidad como población ante las personas que están haciendo las leyes, porque las leyes no las están haciendo para protegernos a nosotros ciudadanos, las están haciendo para protegerse a ellos, para proteger a sus financistas y para proteger a grupos de poder. Definitivamente, si alguien en este momento de los partidos que han estado en el gobierno durante los últimos 30 o 40 años vienen a vendernos la idea que quieren reformar el fuero o que lo quieren eliminar para delitos comunes únicamente,
vendiendo humo como siempre lo han hecho, nos quieren ver la cara, nos quieren engañar otra vez, porque si hubieran tenido una voluntad verdadera de hacer un cambio en este tema, lo habrían hecho en cualquiera de todas las legislaturas en las que han estado en los últimos 30 años. Por lo que yo creería que a estas alturas, creerle a una de esas personas que llevan años en la legislatura, que no han hecho nunca nada por beneficio de la población, sino que solamente para ellos y sus grupos, creerles a estas personas a estas alturas de verdad es algo imperdonable y es increíble. Yo no me creo cómo hay personas que todavía puedan considerar que hay una verdadera renovación en una lista de 84 cerrada, donde no hay una verdadera democracia para elegir candidatos, en otras listas donde le quieren vender independencia de 84, pero que en realidad lo que hacen es un cumplimiento directo de lo que giran las cúpulas partidarias. Eso no es independencia al cargo, como lo establece el artículo 125 de la Constitución. Eso no es un servicio público. Eso no es trabajar en función de la ciudadanía. Ponerse de acuerdo en un partido político, aunque uno considere que está violando la Constitución y los derechos de las personas, pero por respetar la disciplina de un partido va a contravenir la Constitución, eso tampoco es democracia. Y fíjense de que esta noche precisamente quiero hablarles de cómo los partidos políticos, no todos, porque siempre hay excepciones, pero en realidad la democracia que tenemos en El Salvador, los partidos políticos no la quieren compartir, como se la han adueñado, como si fuese de ellos, y no comparten esa democracia. Lo voy a explicar más claro. Yo en alguna ocasión, en alguna plataforma, yo mencioné que, bueno, y en varias de hecho, que aquí nos gobiernan a punta de jurisprudencia, y siempre he sostenido que hay jurisprudencia buena que debería tener no la calidad de jurisprudencia, sino que de ley o incluso hasta de reforma constitucional, cuando no les mencioné yo alguna o un par de ocasiones que incluso las candidaturas no partidarias, por ejemplo, no están descritas con ese nombre en la Constitución. Sin embargo, por lo menos para el cargo de diputado, no para el presidente y de consejo municipal o de alcalde, para el cargo de diputado no se exige en la Constitución estar afiliado a un partido político, y esto es muy sencillo porque nosotros tenemos libertad de asociación. A mí no me pueden, así como yo les expliqué en una ocasión, a mí no me pueden obligar a asociarme en una asociación de abogados porque no me siento representada allí, pues entonces tampoco me pueden obligar a asociarme a un partido político para acceder a un cargo público. Entonces la Constitución no lo exige, por lo tanto no lo podían prohibir ningún legislador posteriormente a través de ninguna ley. De esa forma es que se emite en algún momento, hace ya casi 10 años, 9 años aproximadamente, la participación de los no partidarios en elecciones para cargos de diputados de la República, teniendo que cumplir, según ese decreto y además según la misma Constitución, los requisitos que establece la Constitución para optar al cargo público de diputado, y además los requisitos legales, que son los establecidos en el decreto 555, y además los requisitos jurisprudenciales. Pero si se dan cuenta, bueno, yo hace unos días les compartí en mis redes una notificación que yo recibí del Tribunal Supremo Electoral el viernes pasado, en donde se hace una solicitud a los partidos políticos sobre unos temas que no regula ni la Constitución, ni el decreto 555, ni la jurisprudencia. Es decir, yo no quiero sugerir que me están bloqueando, pero voy a analizar con ustedes este tema muy breve, porque sí me parece muy curioso que se están creando procedimientos en el Tribunal Supremo Electoral. Dicen ellos que debido a la coyuntura del COVID tienen muchas solicitudes y que entonces mejor van a depurar cuáles proceden y cuáles no, y que por eso van a mandar a solicitar una información de si estoy afiliada o no, si mi candidato suplente está afiliado o no, que si participamos en elecciones internas de los partidos o no, que si ya no somos miembros del partido, cuándo hemos dejado de serlo, entre otros temas. Entonces, los requisitos no aparecen en el decreto 55, ni en la Constitución, ni en la jurisprudencia. Qué casualidad, porque hasta en la misma resolución que me notifican, qué casualidad que después de más de 20 candidatos a los que ya se les entregó el libro, justo aparezco yo con mi suplente, y entonces en ese momento deciden cambiar todo el funcionamiento del Tribunal Supremo Electoral y dicen, a partir de hoy les vamos a pedir a todos los demás esta información. Muy casual en realidad, pero bueno, supongamos que quieren hacerlo, vamos a ver si tienen la facultad. También hablamos en diferentes ocasiones, incluso el viernes pasado me parece que lo recordamos, o el antepasado,
que a diferencia de los ciudadanos, nosotros todos sabemos a estas alturas de la vida, o deberíamos de saber ya, que no estamos obligados a hacer algo que la ley no nos manda y que tampoco estamos obligados a privarnos de algo que la ley no nos prohíbe. Eso es para los ciudadanos comunes, pero para los funcionarios opera algo que se denomina, no lo quiero confundir con temas técnicos o títulos técnicos, que el principio de legalidad de la administración pública. El artículo 86 de la Constitución, que muchos se han mencionado últimamente, establece que los funcionarios nada más tienen las facultades y atribuciones que les otorga la ley. No tienen más, no se pueden atribuir unas que no están descritas taxativamente y específicamente en la ley. No existe otra. Y esas facultades o atribuciones, dice la jurisprudencia nuestra, que no son derechos. Es una obligación del funcionario cumplir con todas sus atribuciones legales, pero no se pueden atribuir algunas que no estén contempladas en ninguna ley ni en la Constitución. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El tribunal está aquí, Supremo Electoral, creando un procedimiento que no existe en ninguna parte y además incrementando los requisitos que se les solicitan o que se les requieren, valga la redundancia, a los no partidarios para cumplir con la primera fase de la inscripción de la candidatura no partidaria, porque primero se les reconoce la candidatura o se nos reconoce, que es cuando solicitamos que se nos reconozca y nos den libros que ya estén autorizados para recoger las firmas y luego se devuelven, y es ese momento hasta entonces en donde el Tribunal Supremo Electoral, por ley, es decir, el decreto 555, por ley, en ese momento es como cuando tienen la facultad de ellos de revisar los requisitos de ley y de constitución, si se cumplen o no. El Tribunal Supremo Electoral está adelantando criterio y está creando procedimiento en relación a mi caso y pone de pretexto que lo va a hacer con todos los demás casos. Pero justo se vinieron a dar cuenta hoy conmigo, 6 meses de pandemia después, que por la pandemia entonces no pueden. Mire, aquí en El Salvador tenemos la costumbre de que los funcionarios cargan la inoperatividad del sistema, su ineficiencia en los ciudadanos. Hemos visto en el mundial que pasan diciendo es que la mora judicial porque tenemos muchos casos y en el transcurso de los años históricamente sin hacer nada ahí va quedando esa mora judicial y la retardación de justicia, bien, gracias. O los imputados, en vez de estar 24 meses sin conocer su situación jurídica cierta de una forma sin cambio, ahora son 36 meses. Es decir, aquí lo más fácil es trasladarle al ciudadano y en ese caso al imputado la inoperancia y la ineficacia de la actuación estatal. Y eso es lo que están haciendo en este momento, o por lo menos con eso están tratando de justificar en el tribunal su actuación hacia mi solicitud de inscripción de candidatura no partidaria, porque dicen es que tenemos muchas solicitudes y por la pandemia no podemos revisarlas todas, entonces mejor vamos a filtrar solicitudes a ver cuál procede y cuál no. Están adelantándose en el procedimiento, están creando un nuevo procedimiento y están cargándonos a nosotros, ciudadanos, la responsabilidad de su carga de trabajo. Eso no puede ser así. Están violando el derecho al sufragio pasivo de mi persona y del candidato que yo llevo como suplente, el licenciado Belino Chicas, que no es que yo no sabía que él viene de Nuevas Ideas, te lo voy a decir porque es algo que participó en las internas de ese partido y luego ante mi petición, él renunció del partido y vino a formar parte de mi dupla o de mi propuesta para la población como diputada no partidaria. No es algo que yo no supiera. Yo sabía que me podían incluso inventar algún tipo de excusa como la que ya les voy a platicar. Sin embargo, yo no iba a llenar el cargo de suplente con cualquier persona con el único objeto de llenar un vacío como se hace en otras partes. Yo no comulgo con eso. Yo quiero a mi lado a alguien que trabaje. Quiero 3 cosas en específico que yo les ofrecí el día que les dije que me iba a lanzar en este proyecto. Una es que yo quiero compartirles con ustedes mis conocimientos, mi experiencia y sobre todo mi voluntad de hacer algo por la gente que es más vulnerable y que ha sido engañada con fines electoreros por muchos años en el país. Entonces quiero de la persona que me acompañe ese mismo compromiso. Esta persona es muy capaz, tiene mucha experiencia y tiene mi misma visión y voluntad de hacer bien las cosas. Yo no iba a llenar ese espacio con cualquier persona. Estoy trayendo a alguien que tiene una calidad para ser titulado propietario, para que coadyuve en mi visión, porque yo soy la propietaria,
Él va a suplirme en casos excepcionales como lo manda la Constitución, no como se hace ahora, que en cualquier eventualidad pues no llegan a trabajar los diputados y ponen al suplente. No se trata de eso. Yo quiero llegar a mostrar la calidad de diputado que se puede hacer. Quiero llegar a dignificar la función de diputado, que los ciudadanos aprendamos que tenemos que exigir más porque tenemos derecho a más. Entonces, yo quiero establecer un modelo con mi compañero de fórmula para que aprendamos que lo mejor es lo que podemos aceptar, no menos. Entonces viene el tribunal y como también aparecen otras personas, empleadas de partidos políticos, queriendo confundir a la población que nosotros estamos haciendo un fraude a la Constitución, porque el licenciado Belino Chicas era de Nuevas Ideas y participó en las internas. No hay requisito legal, ni jurisprudencial, ni constitucional que diga que eso no es permitido. Y lo que quieren hacer es equiparar el caso de lo que sucedió con una funcionaria de Ghana, una militante de Ghana, hace años, que renunció al partido y al día siguiente fue electa de la República. Y es bien clara la jurisprudencia en ese tema. Fíjense que hay un objeto de ser. En primer lugar, quien elige allí, porque es una elección de segundo grado, son los diputados. Es decir, es una elección indirecta. Y en segundo lugar, el objeto de escoger a una persona no militante tiene un sentido, y es que esta persona sea independiente de todos los partidos políticos y de todo tipo de vinculación, porque la Corte de Cuentas precisamente es un ente contralor, mayormente de entidades que son partidarias, como la Asamblea Legislativa y como por ejemplo lo es el Tribunal Supremo Electoral, que es un ente eminentemente partidario porque la Constitución le reparte al tribunal, a los partidos, les da el poder total del Tribunal Supremo Electoral. Entonces, lógicamente, los partidos se van a defender entre ellos. De hecho, han habido bloqueos hacia las candidaturas no partidarias, han habido reformas, es decir, a la candidatura no partidaria se le ponen todas las trabas posibles para que no se pueda, para que no tengamos acceso real de optar a un cargo público, cuando es una forma válida de participación en la democracia. Pero por eso digo yo que los partidos no quieren compartir la democracia, porque la democracia para ellos. Entonces, la Corte de Cuentas va a controlar instituciones y entes públicos que son eminentemente partidarios. Esa es la razón de ser, que se le exija a la persona que no sea militante ni de manera formal ni material, es decir, no solamente renunciar del partido porque eso es formal. Entonces, pero puede ser que todavía persista la vinculación material, y eso es un tema bastante subjetivo, pero para no confundir mucho, lo que se requiere es que esa persona tenga esa independencia porque va a fiscalizar partidos políticos. Esa es la esencia. Y son electos de segundo grado. Entonces, aquí lo que hay, o lo que hubo en ese caso, es un fraude de ley, por fraude a la que después se constituye en un fraude de la Constitución, porque un requisito legal lo vienen a vulnerar, como pasó en Guatemala, la ex de Colón, del expresidente Colón, la ex esposa que se divorció 6 meses antes para poderse candidatear a presidenta, porque hay una prohibición en la Constitución, en ese caso en la Constitución la prohibición, igual que existe actualmente. Si lo tropicalizamos sería como que doña Gabriela de Bukele se divorcia del presidente y que en las próximas elecciones se candidatee a presidenta ella, cuando hay una prohibición en la Constitución que los parientes de primer grado, que los cónyuges y los parientes en cierto grado no pueden optar a ese cargo de la presidencia. Están los requisitos de la Constitución que tenemos nosotros en el artículo 151 de la Constitución, y en el 152 establece el caso específico de la presidenta. Sería algo así, un fraude a la Constitución, que se renuncia porque ya no se va a hacer esposa, pero eso es en realidad un fraude porque el vínculo ahí va a estar, solo se hizo para cumplir con ese requisito formal. Entonces, lo mismo pasó en este caso, que se renunció al partido con el objeto de cumplir con el requisito formal. Sin embargo, la vinculación persistía y además iba a ser para estar en un ente contralor como es la Corte Suprema, la Corte de Cuentas de la República. Entonces, ¿qué pasa con las candidaturas no partidarias? En el caso nuestro, en primer lugar, nosotros tendríamos, en caso de ser electos, una legitimación democrática de forma directa. Es decir, es la población, es la ciudadanía, es el electorado los que deciden si nos van a votar o no nos van a votar, si nosotros los vamos a representar o no los vamos a representar, porque somos representación directa de los votantes. Nosotros no somos indirectamente escogidos por los votantes, como lo son los cargos de segundo grado, que es para el caso para el cual opera el requisito adicional
a los legales, a los constitucionales, a los jurisprudenciales. El de la independencia es con ese objeto, así lo ha establecido la Sala de lo Constitucional, a la que dicen estas personas que quieren confundir a la gente diciendo que estamos haciendo un fraude a la Constitución, es a la que dicen respetar, pero sin embargo están haciendo un manejo malicioso, en mi opinión, con mucho respeto lo digo, para confundir a las personas. No estamos haciendo ningún fraude aquí. Definitivamente los únicos habilitados para decirnos que no nos quieren, que no me quieren a mí como su representante, son los votantes, nadie más. No es el Tribunal Supremo Electoral. Y el único requisito que está en la ley, nosotros los cumplimos todos, los que están en la Constitución, que son notoria honradez e instrucción. Yo creo que allí se quedan muchos de los actuales y muchos de los que están tratando de postularse nuevamente en ese requisito. Yo creo que nosotros dos, mi persona y el candidato a quien yo llevo, el licenciado Chicas, nosotros sí cumplimos ese requisito, cumplimos muchos más de los requisitos, pero sobre todo lo más importante, tenemos la voluntad de hacer bien las cosas y de no ser serviles con absolutamente nadie que no sean las personas vulnerables y nuestros votantes a quienes esperamos representar. Entonces, el llamado es, si yo no llego o si me siguen bloqueando como lo están haciendo, inventando procedimientos y requisitos que no existen en la ley ni en el procedimiento jurisprudencial ni constitucional, no pasa nada. Lo que quiero que ustedes tengan claro, que tengamos claros todos como población, es que podemos aspirar a más y debemos aspirar a más. Tenemos que exigir verdaderos candidatos que nos representen, ya no personas que representen intereses de financistas, intereses de personas con poder o sus mismos intereses, que solo quieren seguir en el cargo por tener el salario fijo y la calidad de vida que tienen o por gozar de lo que conocemos como fuero constitucional. Esa es una realidad que es lo que yo quisiera que sacáramos de elección, pase lo que pase. Muchísimas gracias por todo el apoyo mostrado nuevamente en redes. Yo sé que están pendientes de mis libros para apoyarme con firmas. Y si no me siguen bloqueando en el tribunal, pues yo la próxima semana cómo vamos a hacer. Yo espero que las instituciones no me abandonen. Quisiera creer que todavía algunos funcionarios son correctos. Espero que como a Milena Mayorga no me abandonen todas las instituciones, como parece que a ella la han abandonado y todas le han dado la espalda. No obstante, yo sí considero que le asiste la razón en sus casos. Y bueno, así quería compartirles esta noche este tema y parte también de nuestra intimidad familiar, porque yo sé el aprecio que le tienen a mi papá. Él está pendiente de regresar a la cámara con ustedes. Les dejo, esto que hemos conversado y les dejo un saludo muy caluroso para todo el fin de semana. Que tengan mucha salud, cuídense bastante, si Dios lo permite. Me escuchan el próximo viernes. Hasta luego.